este es el edificio. Así es. Y esta es una manera de recordar que aquí justamente existió un centro de tortura. Exacto, pero esta es una manera de recordar justamente desde la visión de la sociedad civil, es decir, en esta placa lo que vamos a ver es cómo los activistas, las víctimas, sus familiares, quisieron dejar una constancia física y material de que en este edificio que tenemos atrás fue uno de los espacios donde se trabajó de manera sistemática y organizada desde el poder para desarticular los movimientos sociales, para debilitar la participación de los habitantes del país en cualquier actividad, sea política, académica, sí, no campesina. solamente los grupos armados, sino cualquier movimiento de carácter popular fue víctima de la Dirección Federal de Seguridad, encabezada en sus diferentes periodos por varios personajes, no solamente por Nazararo. Claro, hubo varios titulares y justamente esta placa lo que nos recuerda es que en este edificio pues se llevaron a cabo estas conductas y que desde el poder institucionalizado pues se trató de minar, de desarticular y de inhibir, porque ese era el objetivo, lograr que cualquier expresión organizada ya no se realizara, disminuir la participación en cualquier actividad de cualquier sector, no necesariamente armada, sino también una posición política, una posición estudiantil, con información, con estrategias muy bien organizadas, es lo que nos da cuenta justamente este espacio que hoy ha dejado de ser esta Dirección Federal de Seguridad, ya desde hace muchos años. Recordar que se mudó en el 79, siendo director Nazararo, y que después se mudó a Plaza de la República, pero mientras estuvo aquí, en este espacio que conocemos como Circular de Morelia, y que hoy es un bonito, hermoso rincón de es un Roma. rincón, y justamente estamos aquí a una cuadra de la Romita, una cuadra de Avenida Chapultepec, tenemos aquí atrás los teatros. Siempre ha sido un espacio de mucha movilidad social. Hoy la Roma pues es un espacio, es un epicentro cultural, artístico, también donde confluyen muchos activistas, defensores de derechos humanos. Hay personas en esta zona de la ciudad que tienen una vida muy activa en la defensa de los derechos, y entonces este sitio de memoria se vuelve también un elemento que se suma, si me lo permiten, a toda esta gama de servicios y de actividades de la colonia Roma, pero también un espacio para recordar, un espacio para reivindicar, un espacio donde la libertad es el eje y los derechos humanos es lo que anhelamos. Y si me lo permiten, yo desde mi visión de gobierno, que es un anhelo que quienes formamos parte de este gobierno, pues tenemos. Todos los que formamos parte del gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues tenemos ese objetivo, que los derechos y las libertades sean como hoy. Antes seguramente no se podía pasear, seguramente los periodistas tampoco podrían estar en este espacio, porque también hablamos de que las labores de desarticulación e incluso de represión también eran en contra de periodistas, contra cualquier disidencia social o política que representara una amenaza o un atentado contra el régimen, ¿no? Me llama mucho la atención que el edificio, porque las historias se repiten, después se lo queda la familia de Nazararo y el mismo Nazararo, y es aquí donde tienen una agencia de seguridad privada, si mal no recuerdo, que es un modelo pues que se repite después con Genaro García Luna, porque él sale de la Secretaría de Seguridad Pública y luego pues crea una agencia de seguridad para seguir lucrando desde la seguridad y pues bueno, y vendiendo software y hardware y demás a los gobiernos. Pero si no se recuerda esto, pues se repite y se repite y se Acabas repite. de tocar un tema importante. Muchos, seguramente vamos a hablar de varios temas, pero este tema de la seguridad privada se está recabando información, se ha investigado, y tiene que ver también con la responsabilidad que tuvo después como titular de un área donde se daban estos permisos y autorizaciones
y que después para la seguridad privada, y que hoy, en esta época, pues estuvo en la Secretaría de Gobernación, en lo que hoy es Seguridad Pública, y justamente a cargo de García Luna. Y podemos ver cómo las acciones desde el Estado para dar seguimiento, porque no todo era represión, también había seguimiento, monitoreo, acopio de información para toma de decisiones. Y justamente estas labores en las que se ha acusado a este personaje que hoy está siendo investigado en Estados Unidos por sus vínculos con a punto de ser sentenciado. La delincuencia organizada, pues también llevaba a cabo estas tareas de espionaje. En el caso de este edificio, de contrainsurgencia, ¿no? Y ahora que nos acerquemos, ya tenemos, se inauguró este espacio en el 10 de junio del 2019 como una de las primeras acciones que hace este gobierno para reivindicar la lucha, y se constituye como uno más de los sitios de memoria con que cuenta nuestro país, y en la ciudad, que son 3, ¿no? Se suma al sitio de memoria de Tlaxcuaque, también, sí, donde operaba en los años 70 y 80 la policía de la ciudad, del entonces Distrito Federal, a la excárcel de mujeres, que hoy hay una universidad, ¿no? Y hoy aquí hay una oficina de derechos humanos. Entonces vamos a ver cómo este gobierno y en este sexenio se ha dado un giro justamente para pasar de una acción represiva, disuasiva, persecutoria, a una de educación y de cultura. Y eso es muy importante, más allá de decirlo como servidor público, lo digo como ciudadano y también como activista, y en mi pasado estudiantil, ¿no? Como parte del CGH, del movimiento estudiantil en la UNAM, pues para mí es un orgullo decirlo. Y que también estos dos, tanto este sitio como el de Tlaxcuaque, forman parte de la red latinoamericana y del Caribe de los sitios de memoria, y que forman a su vez parte de la coalición de sitios de memoria. Para nosotros es muy importante. No puede pasar desapercibido que nos encontramos justamente enfrente de este edificio emblemático, de una institución emblemática de la represión de Estado contra cualquier disidencia en nuestro país, justo cuando está por cumplirse un aniversario más de la matanza del Jueves de Corpus de 1971. Y sí evoca, por supuesto, una fecha emblemática de la represión en México, pero evoca también el contexto de la guerra sucia de los años 70 y de los 80, de la que la Dirección Federal de Seguridad, con Miguel Nazar Haro en particular, aunque también con su antecesor, el capitán Luis de la Barrera, y su sucesor, José Antonio Zorrilla, pues implementaron en nuestro país. Por eso también es importante, subsecretario. Sí, yo me acuerdo mucho que en la participación estudiantil acudíamos sin falta, a la marcha del 2 de octubre, claro. Y me acuerdo de una muy grande que hicimos desde CU hasta Tlatelolco, inmensa, donde la participación activa de los estudiantes era muy importante, y también participábamos en la conmemoración del 10 de junio, ¿no? Del halconazo, del llamado halconazo, y de la represión de esos movimientos. Creo que es muy importante mantener viva la memoria. Así como hoy ustedes lo recuerdan y lo evocan, es muy importante que estos sitios también prevalezcan, claro, porque cuando tengamos dudas, cuando queramos consultar, pues podamos acudir a ellos. No es tan sencillo que los jóvenes, que las jóvenes hoy sepan lo que pasó en el pasado, y es por eso que queremos que estos sitios permanezcan y crezcan a lo largo del país, porque miren, la represión no solamente ha sido política, y no solamente en esta época oscura. También ha habido otros procesos en los años 90, al inicio del 2000, contra los ambientalistas. Claro. Hay muchas luchas. Los opositores al aeropuerto en Texcoco, en Atenco. La primera vez que se documentó una sentencia por tortura sexual fue en la sentencia del caso Atenco, donde
el entonces gobierno del Estado de México, por de la mano Enrique del Peña Nieto, gobierno, pues llevó a cabo acciones en contra de las mujeres. ¿Y cuál era el mensaje? No protestar. ¿Cuál era el mensaje que tenían? Pues de tener la organización colectiva, vecinal. Por eso digo que me da mucho gusto estar hoy en este espacio, Sí. en el que podemos caminar, donde hay periodistas que pueden discutir del tema y que además podemos hablar con tranquilidad. Nos dicen quienes saben y quienes están en los archivos que en toda esta circular antes era reservada para el estacionamiento de los funcionarios que trabajaban aquí, no solamente la circular, sino también las bocacalles, y que incluso en un documento que se encontró tenían asignado cada cajón a quién le pertenecía. La historia de este lugar también se privatizó, pues sí, para el Estado. Se privatizó para el Estado. ¿A dónde vamos? Se ocupaba. Los invito a que vayamos aquí al edificio, porque este es el lugar donde se encuentra el sitio de memoria. Esta placa solamente es el arranque, y retomando, es el arranque porque decidimos darle como primer punto la voz a las víctimas. Perfecto. Porque tiene que ser la primera y la última voz que escuchemos y que nosotros desde el Estado tenemos que escuchar, y si nos lo permiten y si están de acuerdo, pues podemos caminar hacia acá al edificio, que hay algunas cosas que mostrar. Por supuesto. Aprovechamos y le contamos a la gente, vamos a entrar a este edificio que está aquí, que fue un centro de detención. Y de tortura. Imagínense ustedes todo lo que pasó ahí, tortura, seguramente gente que salió de aquí fue desaparecida o asesinada. Vamos a entrar a esto que es un icono, tal cual, de un régimen que por fortuna desapareció. Y una cosa diría yo nada más, hay un testimonio de otra figura emblemática de la resistencia y de la defensa de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, que cuenta cómo en la oficina de Miguel Nazar Haro lo enfrentó justamente para reclamarle la desaparición de su hijo Jesús Ibarra Piedra. ¿Y esto fue aquí? ¿O aquí? Fue aquí. Aquí. Y justamente esta placa que colocaron dos personas, Híjar y el Guaymas, porque son quienes promovieron la instalación de esta, y que también uno de ellos protagonizó un capítulo de una fuga muy en Oblatos, famosa en Oblatos, en ¿no? Jalisco. Estamos en lugares donde la historia de los procesos y de los movimientos sociales cobra una dimensión muy importante. Pues vamos. ¿Listos? ¿No? Vayamos. Es por aquí. Está cumpliéndose ya un aniversario más de la matanza del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Y en este marco es que nos encontramos con el subsecretario Arturo Medina enfrente de la emblemática sede de la Dirección Federal de Seguridad, esta policía política del régimen priista, por fortuna ya desaparecida, para ingresar justamente, subsecretario, por donde se accedía de manera forzada a muchos mexicanos detenidos. ¿Para qué? Pues para ser torturados, muchos de ellos, y donde se encuentra en el sótano, subsecretario, un memorial que se inició, por supuesto, se instaló en este gobierno. Sí, qué bueno que lo mencionas. Justamente ya estamos aquí en la entrada. Aquí está, mira. Y aquí está nuestra placa que da cuenta de que fue una de las primeras acciones que realizó este gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue reconocer la existencia de este periodo oscuro en la historia de nuestro país, donde la represión, donde la persecución, donde el espionaje fueron una columna vertebral, y desde el poder se instrumentalizó acciones para diluir esa participación política. Hace 5 años que se... Hace 5 años que... El 10 de junio del 2019. Sí, justamente ya cumplimos 5 años también de que se inició los trabajos de este sitio de memoria, y hoy estamos en un proceso de renovación. No nos va a tocar ver cómo se encuentra, pero estamos en la señalética, en las calles ya estamos ubicando para que haya una mayor fluidez. Estamos en la colonia Roma,
en uno de los lugares más visitados y queremos que también la gente, que los jóvenes, que las jóvenes se involucren y que conozcan lo que pasó en nuestro país en esta etapa que se ha marcado entre 1965 y 1990, de la llamada Guerra Sucia, y que incluso hay una comisión que por decreto presidencial se creó, pero eso, si quieren, lo comentamos un poquito más adelante. A mí me gustaría mucho Sí. porque pues parte de la idea de la memoria, pues es para garantizar la no repetición. ¿Qué sucedió en 1971? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay esa placa? Bueno, recordar que en 1971 hubo una expresión estudiantil, ahí en la zona de San Cosme. Había una convocatoria, una movilización posterior a los hechos de 1968 y se organizó una respuesta desde instituciones del Estado, principalmente policiales, hubo participación de paramilitares y otras organizaciones que participaban desde el anonimato, pero con una dirección desde el Estado para reprimir violentamente esta movilización y mandar un mensaje, que lo que había pasado en 1968 de esa convocatoria en la ciudad no volviera a ocurrir. Y pues en ese proceso pues hubo muchas bajas y hubo mucho daño, no solamente a la ciudadanía, también a los procesos, a los ciudadanos en general. Y bueno, pues este sitio, la fecha, evoca eso. Estamos a pocos días de un aniversario más de estos terribles hechos y es por eso que se inauguró en esta fecha. Pero no queremos solamente dar cuenta de ese día. Es un proceso histórico, son décadas de acciones que se dieron en todo el país, que se dieron principalmente en Jalisco, en Sinaloa, en el Estado de México y Guerrero, más la Ciudad de México. Regionalizaron estas actividades, pero tuvo una cobertura nacional y es por eso que estamos aquí. Y si nos lo permiten, yo quiero mostrarles... Exacto, es lo que quería ver. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Cochera? La entrada es por acá y es Sí. cuando vengan quienes nos ven en su auditorio, van a poder entrar por acá, porque esta es la entrada, pero esta vez quisiera que entráramos por donde entraban las víctimas, por donde entraban las personas que han referido que en este espacio eran torturadas, presionadas, amagadas y en muchos casos desaparecidas. Entonces, pues vamos a seguir la ruta, pensemos cómo era entrar aquí. Han referido que en vehículos siempre y que entraban por una rampa que vamos a ver más adelante, con los ojos cubiertos, vendados o sin saber dónde estaban. Este fue un centro, se ha referido y se ha documentado que fue un centro de detención transitorio, donde la gente pasaba 4, 5, 7 días, llegaba de cualquier lugar del país y de aquí salía hacia otro punto. Al campo militar número 1, por ejemplo. A cualquier punto donde después ya no se podía, ya no se les volvía a saber de su paradero. Entonces, pues queremos hacer esa ruta y los invitamos. Pasen. Vamos. Esta es la famosa rampa. Sí, esta es la rampa. Sí, fíjense que se ha hablado de otros centros de detención también, pero solamente 2 tienen una rampa, el de Tlaxcuaque y centros de detención transitoria. Y entonces, como la gente llegaba cubierta, sin saber dónde estaba, porque esa era una de las estrategias para descontrolar a las personas, pues después ya se fue sabiendo que si era una rampa corta y pronunciada, te habían llevado a Morelia, a circular de Morelia. Y si era una rampa larga y menos pronunciada, habías estado en Tlaxcuaque. Son los únicos lugares que tuvieron una rampa, los demás había un acceso directo y esto se ha ido documentando a través de los testimonios. Aquí vamos a ver imágenes de la participación, de la lucha, del contexto, de varios procesos en nuestro país. Movimientos ferrocarrileros, claro, estudiantiles, de médicos, sí, maestros, estudiantiles. Era una época muy convulsa, la represión era la característica de un régimen autoritario y no exclusiva de nuestro país. Recordar, en América Latina. Sí. Correcto. En el caso de nuestro país, sin embargo, y a veces se olvida
que antes de Díaz Ordaz hubo un presidente muy represor y que lo fue antes como secretario de Gobernación, me refiero a Adolfo López Mateos. Le tocaron a él movimientos infundamentales y lo reprimió. Eso también es importante no perderlo de vista, porque es en la década de los 60 cuando se inicia un ciclo de represión que se extendió hasta 1991, de ahí la importancia de la comisión que abarca ese periodo. Sí, la Comisión para la Verdad. Sí. Y hasta desde antes. Y además ha habido en 1962 me llamó la atención que estaba Jaramillo allá. En 1962 asesinan a Jaramillo. O sea, estamos hablando de que ya para entonces había un aparato constituido para reprimir, desaparecer, torturar, en fin, porque lo asesinan con todo y familia desde el Estado. Lo que sí me llama, y siempre nos ha llamado mucho la atención, porque no está documentado, y hemos, incluso Álvaro y yo, mucho trabajado sobre eso, es cómo al mismo tiempo de que el Estado era tan represor como el de Pinochet, por ejemplo, la dictadura pinochetista, tuvieron la habilidad para hacerse pasar de izquierda, pues para empezar Echeverría, para empezar a hacerse pasar de izquierda al mismo López tiempo Portillo, que realizaban prácticas de las peores dictaduras del planeta. Sí, pues yo creo que eso también desde el análisis político y de las instituciones tiene que ver con el origen o de dónde viene el partido al que pertenecían, ¿no? El origen de su partido y que viene de los procesos revolucionarios en nuestro país y que justamente reivindica las luchas en su inicio obreras, campesinas, de los sectores más necesitados. Vamos a ver, y coincido contigo, ¿cómo es posible ver que la represión en México, a la par en ese momento histórico, ocurría en muchas partes del mundo? Yo creo que habría que también explicar y investigar un poco más, porque la década de los 60 fue una década en donde en todo el mundo había procesos de organización y en muchos países, lamentablemente, procesos de represión que iban acompañados de tortura. Miren, quiero mostrarles esta foto del Flaco. ¿Y por qué mostrarles esta foto? El Flaco fue detenido, como lo dice ahí, que su nombre es Francisco Mercado Espinosa. Él escapó de Oblatos junto con el Guaymas. El Guaymas. ¿No? Era muy alto, ya ven, 1.90. Fue detenido en Chihuahua y después fue traído aquí. Así fue documentado. Esta foto fue tomada en el piso 5, donde estaba la oficina de Nazar Haro, y fue encontrada aquí. Entonces, fue detenido allá, fue retenido de manera ilegal en un centro de detención y después fue traído aquí. Aquí estuvo varios días, fue interrogado y después lo sacaron para llevarlo a otro centro de detención ilegal y nunca más se volvió a saber de ellos. Y entonces vemos cómo muchos de las personas que estuvieron participando aquí, pues tuvieron una capacitación y una formación desde el poder para minar la organización, pero también para minar la voluntad de quienes dirigían, de quienes participaban, porque el objetivo también era generar temor, era generar miedo y que no existiera una participación política. Como les decía, vamos a renovar esto y por acá si me acompañan hay un caso muy particular de La Brigada Blanca Especial, ese es el emblema de la Dirección Federal de Seguridad. Exacto. Sí. Exacto. Sí, cuando nos visiten y los invitamos a que lo hagan, van a poder encontrar documentos como este organigrama de los grupos operativos de la Brigada Especial, algunos testimonios, materiales, libros. Por ejemplo, el caso de Ana María Parra Ramos, que fue militante de grupos armados, primero del MAR, de este movimiento de acción revolucionaria. Ella estuvo en Lecumberri por 7 años y fue liberada en 1978. Sin embargo, fiel a sus convicciones, se reincorpora a una lucha y se incorpora a la Liga 23 de septiembre, en la que militaban sus hijos. O sea, la escuela de ella, como una mujer combativa,
que buscaba pues la transformación a través de en lo que ella creía, la llevó a estar en prisión. No se dio, salió y se incorpora a la Liga. Y si me acompañan muy rápido por acá. Guajiros, Ajá, que exacto. era el mar, ¿no? El mar, exacto. Sí. Pásale. Miren, y aquí vamos a ver, aquí la tenemos en su segunda detención, Ana María Parra, vuelve a ser detenida, pero el 12 de abril de 1979. Sí. Y como dice esta placa que ve, las fotos antes de su desaparición deja ver claras muestras de tortura. O sea, el estado físico, sí, a diferencia de la foto de la primera detención. Y por acá vamos a ver a sus hijos, que fueron detenidos con ella. El menor de 15 años no se les volvió a ver, desaparecieron. Pues eran unos niños. Eran unos niños, pero que ya él no participaba en la Liga Comunista, pero estaba con ellos al momento de la detención y nunca más se les volvió a ver. Entonces vamos a encontrar aquí documentos, fichas. Este es del Pollo Fernando Gutiérrez Barrios, como director de la Dirección Federal de Seguridad. Y este era el emblema de la Dirección Federal de Seguridad. Sí, miren, si me acompañan, vamos a poder... quisiera comentarles que esta estructura, esta habitación en la que estamos no se encontraba. Aquí tenemos un centro de documentación, hay libros y también si tienen alguna aportación de textos audiovisuales, pues lo vamos a ir enriqueciendo. El objetivo es que este sitio de memoria crezca y eventualmente les voy a contar qué proyecto tenemos, que el edificio completo se transforme en un centro documental y de archivo. Y por acá, miren, vamos a ver que esta estructura fue reforzada después del sismo del 85 y queremos que este edificio completo sea memorial y centro documental y estamos trabajando en ello. Pues ojalá y se pueda hacer. Sí. Porque... Y la verdad es que hay mucha voluntad de los colectivos, todo se ha tratado de hacer de manera horizontal, o sea, con la participación, porque los familiares de las víctimas. Los procesos justamente de verdad, de memoria, nos lo dicen las experiencias en otros lugares, siempre tienen que ser de la mano de las víctimas, que ellos participen incluso en la incorporación, en la curaduría, en los textos, porque al final de cuentas estamos hablando de lo que le pasó a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, y queremos que refleje su necesidad y su anhelo de justicia. Vamos a pasar entonces, sí, ¿no? Hacia vamos. Bueno, pues como ven, es un espacio en crecimiento, que está ávido también de recibir testimonios y entrevistas, y hago un llamado, aprovecho su espacio que es muy visto para hacer un llamado a quienes tengan elementos para aportar, pues que vengan y que nos lo aporten, y a ustedes también si tienen textos, material que quieran sumar, pues claro que es bienvenido. Ahora los invito a pasar al 5º piso por el elevador que está en la parte de atrás de este muro y que es donde estaba la oficina de Nazararo. Entonces, pues vamos, ¿no? El penúltimo director de la Federal de Seguridad. Así es. Vamos. Este elevador, hay quienes dicen que generaba confusión porque no era tan común tener elevadores de 2 puertas. Entonces que eso abonaba a la confusión del lugar donde te encontrabas, y además no lo podían usar los trabajadores, solamente los jefes. No, los jefes. Solamente quien estaba en el piso 5 podía usar este elevador. Entonces, pues ahorita ya se democratizó, ¿no? Ya todo lo podemos usar. Adelante. Aquí, este es el piso 5. Sí. ¿Dónde se encontraba la oficina de Miguel Nazararo? Sí, y justamente la oficina de Nazararo se encontraba aquí. Seguramente está ubicada aquí en este espacio. Era todo este espacio que daba en el ventanal. Acercámonos si gustan. Sí, que es y que tenía donde al iniciamos nuestra charla. Buenos días. Nuestras compañeras de la Dirección General. Buen día. Y esta es la vista que tenía Nazar. Sí, esta era la vista. Y las crónicas y los relatos y los testimonios nos dan cuenta de que en esta parte estaba la zona de interrogatorios. Aquí terminaba el edificio. Las oficinas o el espacio de convivencia terminaba aquí. Hay que decir que entre cada piso había puertas
no podías subir o cambiar de nivel si no tenías la autorización. Y acá, si me acompañan, es donde refieren, permiso, había estos espacios de interrogatorio, que era toda esta zona destinada. Esta parte. Toda esta parte era la zona de interrogatorios, pero Lo aquí no subían- acababa. Lo subían para platicar con Para ellos, para persuadirlos. Exacto, exactamente. Y violando uno a uno sus derechos humanos. Y vamos a subir un piso más, que es el piso sexto, que no estaba habilitado como oficina, hoy sí lo está. Se ha modificado un poco la estructura después del sismo para hacerlo también funcional. Pero lo que quiero mostrarles, y también al auditorio, es lo que narran quienes estuvieron acá, ¿no? Y que tuvieron la fortuna de ser encontrados, es que en el piso que sigue había era un centro de detención transitoria donde había separos o donde había jaulas, celdas donde permanecían algunos días y que además refieren eran violentados, torturados con el objetivo de tener información o con el objetivo de minar su voluntad o quebrantar su convicción, ¿no? Vamos, por favor. Miren, les presento también a Pepe, aquí está, y también Hola. ¿Qué tal? es el hijo del Guaymas. ¿Eres de Guaymas? ¿Es tu papá? Sí. Y él, además, él coordina desde hace varios años, tú me dices cuántos, porque 14 años, la marcha del 2 de octubre. Es del Comité 68, él preside y del 10 de junio. Entonces, además somos amigos desde hace muchos años. Pues qué padre. Gusto, conocí a tu papá. Oye, la primera reunión que tuve en el gobierno, cuando entró la doctora Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México, la primera reunión que me dijeron, ya ponte tu cachucha de funcionario, más allá de lo del tema migrante que les conté, fue la reunión con Romeo en la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno para ponernos de acuerdo en la marcha del 2 de octubre que ya venía y ya estábamos preparando. Sí, esa fue. Y fue la primera junta. Él no se acuerda, pero yo sí. Anoche recordando la presentación de un libro de cuando me tocó ir por tu papá cuando salió por la amnistía. Claro, Ahí al Mitchell. y el primer artículo sobre la desaparición del Guaymas lo hace. ¿Tú? Sí. Pepe. Sí, yo no volví a ver a tu papá, pero lo vi en la casa de doña Rosario Ibarra cuando vivía en Medellín. En una entrevista, cuando entrevisté a Germán Yáñez Muñoz, el comandante Germán, aquella portada en la que aparece él, la portada de Proceso en la que aparece saludando. Hace 30 años, se va a cumplir 30 años. Esa casa Oigan, Qué viejo está. veo que hay mucho material, pero poco tiempo. Entonces, Sí, a ver si luego invitamos a Pepe Sí, cómo no. para una Mucho charla gusto. y va a Mucho presentar gusto. su libro en estos Maestro días. querido. Vas a presentar, ¿no? Gusto. aquí el jueves el próximo. jueves, está muy bien. Perdón, el viernes próximo. Pues aquí vamos a estar. El viernes 14. Sí. Vamos a estar en el libro acá. Se Encantado. presenta aquí en el memorial. Perfectísimo, pasamos. Pues ya estamos aquí, Es el sexto nivel del edificio de la extinta DFS. Dirección Federal de Seguridad. Aquí no había esto. No, incluso hay una marca en el piso donde hay una división. Aquí esta marca donde había losa y donde era un espacio abierto. Ahorita vamos a ver por acá. Hay una foto, si mal no recuerdo, donde... Sí. Está ahí justamente al frente, miren. Ah, ya. Sí. En este espacio, este era el único que existía en el piso 6, ¿no? Y que era donde se ha dado constancia de que había Celdas, cinco celdas y donde se llevaban a cabo prácticas para quebrantar a las personas, para hacerlas que confesaran o para tener información de las actividades en las que participaban y no solamente movimientos armados. Entonces, después, hoy se adecuó y hay una referencia. ¿Por qué sabemos que en este lugar había esas detenciones? Porque quienes sobrevivieron, quienes han dado testimonio, pues nos han dicho y han dejado constancias de que se veía una antena. Mira, acompáñame. Estamos parados en el exterior del sexto piso. Hoy estamos en una estructura que se sumó en 1985, después del 86, después del sismo.
Pero ¿qué veían las personas que estaban en estos espacios de detención arbitraria? Porque no era legal, no era un centro de reclusión, no era un juzgado, no era un ministerio público. Aquí estaban por 4, 5, 6 días y después eran llevados a otro lugar. Muchos, Mientras lo exprimían de información. mientras obtenían información, y muchas veces no se volvió a saber, en muchos casos, de esas personas, y lo que narran quienes sobrevivieron es que se veía esa antena que vemos ¿Una acá. antena? Una antena muy grande, Es esta. es esta. Sí, no estaba ese ¿No? edificio que es de los teatros. Exacto. Y era muy fácil identificar la antena de Televisa que en aquel entonces, en los 70, todavía en los 80, era fácilmente distinguible desde aquí. Sí, resaltaba desde cualquier espacio. Entonces hay elementos que se han ido articulando, testimonios, documentales, mapas, cartografías, que han permitido llegar a la conclusión. Y este sitio de memoria, pues también tiene que documentar esto, porque el tema urbano, el tema del espacio, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque un centro de memoria trata de hacer una resignificación Claro, del espacio. claro. Aquí queremos resignificar este espacio de un lugar de tortura y desarticulación de movimientos a un lugar de derechos humanos. Todo este edificio se destina a los derechos humanos. Aquí están las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación. Claro. Cuya sede central se encuentra a Exacto, 4 cuadras de aquí. exacto. Ahí en el Palacio de Cobián. Entonces, pero hoy es un centro de derechos humanos. Sí. Otrora centro de detención. Aquí las Ilegal y de compañeras, tortura. las compañeras que vieron aquí sentadas trabajando, pues trabajan en diferentes temas, dan seguimiento a recomendaciones de organismos multilaterales, de la Comisión Interamericana, de las agencias de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Establecemos un diálogo activo con los colectivos y ellos se encargan de ese seguimiento. Déjeme preguntarle, aquí en este lugar, justamente identificado por quienes estuvieron ilegalmente retenidos aquí y que identificaban la antena. Estamos hablando del pasado, pero también es importante el presente. Hay señalamientos de que siguen las matanzas, porque hay confrontación entre grupos criminales. Pero ¿qué diferencia hay entre este gobierno y las personas que son disidentes y con lo que había cuando existía la Dirección Federal de Seguridad? Claro, pues gracias por permitirme comentar al respecto, porque uno de los ejes fundamentales del plan de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que está en sus documentos de arranque en el Plan Nacional son el respeto y la defensa de los derechos humanos. No solamente lo que está en el artículo 1 constitucional y todos aquellos artículos que nos hablan de la progresividad de los derechos humanos, de la interrelación de los derechos humanos, sino que estos cobren una vigencia efectiva. Y lo vemos así nosotros. La tarea que tenemos es, primero, instalar lugares como este. Segundo, investigar y acopiar información para dársela a la Fiscalía General de la República y que haya verdad y justicia. Trabajamos con la Comisión Nacional de Búsqueda de manera directa para encontrar personas desaparecidas o no localizadas. Trabajamos con la Comisión Nacional de Víctimas para que aquellas personas que ya han sido objeto de un hecho victimizante, pues puedan retomar su proyecto de vida y que también puedan reincorporarse a sus actividades cotidianas y sean reparadas en el daño causado. Pero más importante, prevalece la libertad de expresión, la libertad de opinar, la libertad de organizarse libremente y de participación política. Acabamos de pasar un proceso electoral muy debatido, no es mi intención meterme en ello más allá de decir que con libertad cada una de las personas que participó pudo expresarse y obtuvieron una respuesta conforme la ciudadanía decidió, y eso no se permitía en el pasado porque había un partido de Estado y había algunas prácticas para desarticular cualquier organización. Entonces, trabajamos por la vigencia de los derechos humanos. El presidente siempre nos dice que hay que dar más a quien más lo necesita. Trabajamos para la gente
para todos y para todas, pero sobre todo para quienes tienen menos condiciones para superar esa desigualdad que por décadas se generó. Hoy la seguridad busca ser un espacio, una constante en el espacio. Es difícil cambiar algo de la noche a la mañana, pero estamos trabajando. Hoy no hablamos de seguridad a secas, no hablamos de guerra contra el narco, hablamos de construcción de paz. Entonces, y eso es un enfoque totalmente distinto. Es cómo pacificas una comunidad, un espacio, frente a cómo lo aseguras o cómo que era una visión totalmente distinta. Entonces, luego hay una confusión ordinaria y provocada de los términos entre la desaparición, por ejemplo, y la desaparición forzada, que son dos cosas distintas, y dice el presidente, pues sí, efectivamente, ya no hay matanzas, pues cómo no, si se están matando. Bueno, es que son grupos criminales, pero no vienen provocadas por el Estado, no es que el Estado esté inyectando esa violencia controlada, como sucedía durante décadas, para tener efectos muy específicos sobre ciertas poblaciones, como todo lo que sucedió en Guerrero, todo lo que sucedió en Chihuahua o todo lo que sucedió pues, en todas partes del país. No hay una política de Estado de represión, hay una política de derechos, no hay una política de desarticulación, hay una política de bienestar y hay una política también de apoyo a la educación, a la libre discusión de las ideas. Hoy creo que vivimos un momento muy interesante a quienes nos tocó formar parte en otros momentos de procesos donde había limitación de derechos, represión. Hoy la diversidad aspira a ser un común denominador. Anhelamos que los derechos sean vigentes. Sabemos que hay cosas por avanzar, sobre todo en espacios tan diferentes como urbes como esta, geniales, donde vivimos millones y millones, y zonas rurales del país donde estamos trabajando. Y les decía hace un rato, la diferencia es que hoy, por ejemplo, el gobierno está trabajando no solamente en la verdad de este proceso terrible de la historia de México, sino en otros casos, para aclarar casos. Seguimos trabajando en casos como Atenco. Estamos trabajando de la mano para atender esas observaciones. Estamos trabajando en el caso Ayotzinapa, que es nuestra prioridad. Estamos trabajando en el caso de Acteal todavía. O sea, la mayor parte, el volumen de casos que tenemos en la Subsecretaría de Derechos Humanos y en todos estos áreas y organismos que están sectorizados con nosotros, tienen que ver con sexenios pasados, ¿no? Pues vamos. Adelante, por favor. Bueno, estamos con el subsecretario Arturo Medina, muchas gracias. Y yo quiero preguntarle directamente de los trabajos últimos que ustedes han realizado, que es desde rescate de archivos hasta búsquedas en campo. ¿Qué es lo que se ha ubicado? Bueno, pues agradezco la pregunta. Voy a contestar puntualmente esto, pero antes quiero decir que cuando el presidente decide crear esta comisión, la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento de los Hechos del Pasado, crea 5 pilares. Uno de ellos es el de búsqueda, y ahorita digo por qué hago este contexto. Otro de los pilares tiene que ver con la justicia y que van interrelacionados. También el de memoria histórica, el propio de memoria y el de reparación y no repetición. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, primero hacer un reconocimiento a los compañeros y compañeras que trabajan en estas áreas, porque son, además de tener disciplina y constancia en su trabajo, tienen una convicción, y creo que es algo que caracteriza a todos quienes estamos en las áreas de derechos humanos y en la Secretaría de Gobernación, para trabajar en favor de la ciudadanía. Tenemos hallazgos en búsqueda que vamos a presentar más adelante, de un hecho ocurrido en 1971 en el estado de Guerrero. La Comisión Nacional de Búsqueda, a través de este pilar de la COBE, de la Comisión para la Guerra Sucia, de la mano de colectivos, porque aquí todo lo que se hace es horizontal, se incluye en la discusión a los colectivos, y también de las fiscalías estatales, en este caso la de Guerrero. Encontramos 7 cuerpos de personas que habían sido desaparecidas y se presume ejecutadas en el periodo
de la Guerra Sucia, en particular en 1971. Se tuvo contacto con sus familiares, no voy a adelantar los nombres ni el hecho en particular porque primero hay que hacer el proceso con ellos, ya llevamos meses, pero Y sí se voy a les hicieron comentar. pruebas a los familiares, Exacto. se les hicieron para poder corroborar con ADN que se trata de restos vinculados con... Exactamente. Se echó mano de la ciencia y entonces a través de una toma de ADN a los hijos o nietos de estas personas desaparecidas se hizo un perfil genético de cada uno y después se tomó una muestra de los restos encontrados, se hizo también un perfil genético y luego se hizo un cruce de información a través de un sistema con el que cuenta la Fiscalía General de la República, también el INMEGEN en el caso del Gobierno de México, y que ha fortalecido sus instalaciones y que nos hicieron coincidencias. Y esas coincidencias implican que hay una identidad genética, una relación padre-hijo, madre-hijo, hermanos, entre las personas que se encontraron. Estamos justamente en el proceso de que la Fiscalía del Estado de Guerrero avance con los familiares de las víctimas, con los colectivos con los que se trabaja. ¿Y cómo estaban reportados? ¿En condición de qué estaban reportados? Estaban reportados en condición de desaparecidos desde una noche en 1971. Es lo que les puedo adelantar después ahora. de tantos años, sí es posible identificar a personas desaparecidas. Cuando los restos humanos lo permiten, juegan muchos factores y estamos trabajando en eso todos los días. Pero antes teníamos perfiles genéticos nucleares y hoy estamos trabajando en perfiles genéticos mitocondriales que han ido avanzando en los procesos. Aunque los restos estén descompuestos, hayan sido sometidos a condiciones extremas, hoy podemos avanzar mucho más. 50 años casi pasaron. Exactamente. Más de 50. ¿Y qué relevancia tiene para pues este proceso, no solamente de localización, sino de reparación del daño y de, por fin, también algo muy humano de las personas que perdieron a sus seres queridos, que ya saben dónde se encuentran? Exacto. Lo más importante es que esos antes niños, hoy adultos que perdieron a sus padres, o que perdieron a su padre, y que no sabían dónde se encontraban. No hay tema más complejo que no saber dónde está un ser querido, un ser amado. La desaparición no solamente duele a la familia, nos duele a la sociedad porque nos muestra una de las caras más agresivas, más violentas, no saber qué le pasó a alguien, si está bien, si está vivo, si está mal. Y este proceso, como dice Álvaro, nos va a permitir primero que la familia tenga certeza de que el resto encontrado es de su familiar. Para eso el rigor técnico y científico que aplican las fiscalías y en particular la General de la República para dar esta información, que se va a una base de datos donde están todas las muestras genéticas de los restos. Después, esto le va a permitir fortalecer espacios como este de memoria, porque ese hecho va a ser contado aquí y va a ser contado como debe ser contado, con toda la amplitud que nos permitan y documentar justamente estos hechos del pasado. Pero ahora, ¿quién paga? Ajá. Bueno, voy para allá. Memoria, justicia. Lo voy a dejar al final. Reparación. Todas las personas que han sido víctimas de algún hecho victimizante en donde el Estado ha tenido una participación, pueden tener un registro de víctimas, un registro nacional de víctimas en donde el Estado hace un análisis del hecho y hace un cálculo. La reparación no es dinero o no es solamente una asignación de un recurso, sino tiene que ver con varios procesos, que va de la mano de la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos, es decir, donde el Estado se compromete a no repetir los hechos, y eso es parte de esta reparación, o sea, que no vuelva a pasar, que la familia sepa qué pasó, que sean sancionados los responsables, y es ahí donde entra el pilar de justicia,
Y antes de eso, ¿por qué pasó? Por supuesto. ¿No? ¿Por qué pasó? ¿Quién lo hizo? Sí, claro. ¿Y por qué lo hizo? Son las preguntas que estamos trabajando justamente con el otro pilar que es el mecanismo para el esclarecimiento histórico y con la Comisión Nacional de Búsqueda. Con la Comisión Nacional de Búsqueda, por un lado, estamos haciendo un diagnóstico para encontrar pues, causas comunes. En estos análisis de contexto nos permitan ubicar circunstancias que hayan acompañado a todos los sucesos o que un perpetrador haya sido una constante o un territorio o una actividad social o política. Entonces, perfilamos esto y lo vamos incorporando a una base de datos que nos va a permitir tener información más puntual de todos estos hechos. No falta quien dice, bueno, eso ya ha pasado medio siglo. ¿Qué sentido tiene que el gobierno destine recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos para algo que ya pasó hace tanto tiempo? Aún en el caso de que los perpetradores, y sobre todo, más bien, en el caso de que los perpetradores ya inclusive murieron, ya no va a haber ninguna posibilidad de castigo. Sí. Bueno, primero que saber la verdad es un derecho. Veíamos en la placa que colocó Híjar y el Guaymas hace algún tiempo ahí abajo. ¿Cuál era el anhelo? ¿Cuál es el anhelo de las víctimas? Es verdad, es memoria y es justicia. Entonces, el Estado tiene que hacer un compromiso y dejar pasar las cosas porque ya pasó el tiempo, es negar una realidad que si no lo atiendes y no lo pones en una pared, si no lo pones en papel, en blanco y negro, y hay una sanción, aunque sea después, aunque la gente que haya sido responsable ya no esté con vida, puedes repetirlo. Y entonces el compromiso de este gobierno es que este lugar de memoria nos recuerde que estos hechos no se pueden repetir, que estos hechos son delitos de los más graves porque atentan contra los derechos humanos fundamentales, detenciones ilegales, desaparición, que familias enteras no sepan dónde está. Y eso me lleva a un tema que quiero comentar. Hemos estado trabajando con los colectivos de víctimas de la guerra sucia, aglutinados, los de Guerrero, los del 68, los de 71, en fin, cada uno se organiza según su identidad, pero hay una idea en común y un impulso que nos convoca a todos, que es el de verdad y justicia. Hemos tenido reuniones con ellos y les hemos explicado los avances de cada uno de estos mecanismos que vamos a poner en un informe final al cierre de la administración y que no son menores, porque se ha logrado romper una inercia que desde el 2002 estaba en nuestro país. Es que después de tener más de 500 carpetas de investigación, muchas se archivaron y dijeron, bueno, pues aquí no hay ejercicio de la acción penal. Y después se fueron a una unidad de investigación en la FGR que quedó allá en el almacén de Azcapotzalco, en una fiscalía que estaba por allá. Y entonces no se actuó de manera constante en años, es hasta épocas recientes cuando se crea esto por mandato del presidente, esta comisión, y en particular en este año que el doctor Alejandro Gertz instruye retomar el tema y trasladar de la mano de la CEGOP, en cuanto a la participación y el acompañamiento de los colectivos, las carpetas de investigación que se encontraban en esta fiscalía a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Todo esto coordinado con Sara Irene Herrerías, y se retoman todas las carpetas de investigación, que a la fecha son 244 las que sobrevivieron y que no fueron archivadas, y se ha hecho un trabajo muy acucioso, muy ¿Con qué minucioso, propósito? que no prescriban los delitos. ¿Y no van a prescribir? Pues estamos en eso. El objetivo... ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo permites que nos prescriban? Claro, miren, cuando antes desaparecía una persona, denunciaban secuestro, privación de la libertad, abuso de autoridad, pero esos delitos prescriben. Sí. 5, 10, 15 o 20 años
ya no hay acabó. nada que perseguir, ¿no? Pero no, entonces, como la convicción es saber qué pasó, dónde pasó, cuáles fueron los patrones que se dieron en algún momento histórico determinado, en una región determinada, con un sector determinado, a eso le llamamos análisis de contexto, y eso va a ser, eso es la base para entender quién lo ejecutó y por qué lo ejecutó. Cambiar de tipo penal que prescribe a uno que no prescribe, como la desaparición. ¿Por qué no prescribe? Para quienes nos ven y escuchan, que prescriba es que hay un tiempo, unos años, para que quien cometió un delito sea detenido, para que lo agarren, para que lo sancionen. Que no prescriba significa que siempre va a estar abierta la posibilidad de que lo detengan y que siempre va a estar la posibilidad de que lo sancionen los jueces. Entonces, queremos que estas investigaciones sigan porque son una herida en la sociedad y en las familias. Entonces es reclasificar. Reclasificar es una buena palabra y se cambió el delito. Antes se llamaba secuestro, hoy es desaparición forzada. Pero eso cambia todo, porque ahora puedes perseguirlos. Claro, ¿por qué no es secuestro? Porque en el secuestro hay quien pide un rescate, hay condiciones. Aquí fue por razones políticas. Y aquí fue por razones políticas, Correcto. por pertenencia a un grupo. Y es muy importante señalar esto, porque no solamente era por razones políticas o movimientos armados, sino también por disidencias de variada índole que al final canalizaban una necesidad social de ser reconocidos, de reivindicar demandas, de no ser agredidos. Y estamos hablando de disidencias sociales, disidencias sexuales, disidencias religiosas, disidencias políticas, de periodistas, de escritores, de artistas, sindicales, urbanas, del movimiento urbano de la Ciudad de México y de otras partes del país. Entonces, por eso es importante dimensionarlo. Es fundamental. O sea, hay un salto cuántico entre lo que se hizo en el 2000-2002, que nada más se analizaron y se archivaron, a lo que hoy está haciendo la Fiscalía General de la República. Agarró de frente el problema y dijo, a ver, aquí no vamos a avanzar si no se cambia el tipo penal. Y obviamente con el acompañamiento desde la comisión y el impulso que se ha dado de los colectivos, y se logró hacer. Entonces ya tenemos 244 carpetas de investigación que ya estamos trabajando un plan de investigación en cada una de ellas. Se requiere hacer un análisis de contexto que no es una cosa menor, porque es saber dónde, cuándo, cómo, cuáles eran las condiciones políticas, sociales, culturales, económicas de una región, por qué actuaron determinados grupos sociales en una región, por qué se expresaban, por qué se organizaban y por qué los reprimieron y por qué los desaparecieron y quién los desapareció y en dónde los desapareció. Todo esto que es tan complejo, sobre todo cuando han pasado tantos años, hemos decidido hacerlo y hacerlo bien de la mano de la Fiscalía, con la aspiración a que haya verdad y justicia. ¿A qué nos va a llevar? Y Alejandro, tú me preguntabas, ¿a qué nos va a llevar? A que haya una sanción, y cuando haya una sanción también hay un reconocimiento de víctimas, y esas víctimas tienen derecho a una reparación por parte del Estado, que ya vimos que no solamente tiene que ver con recursos, sino con la salud de los familiares. En desaparición forzada hay gente que destina toda su vida, deja de trabajar, deja de estudiar, los hijos, en fin, hay procesos de duelo que nunca llegan. Sí, el y impacto entonces, psicológico en sí mismo, no de todos los familiares. Exacto, el duelo que nunca llega, y queremos que eso termine, que las familias sepan y que puedan vivir un duelo tranquilos, sabiendo que el Estado hizo justicia, que no los dejó solos, y esa es la tarea que nos encargó el presidente, que hoy la secretaria Luisa María Alcalde también está muy pendiente de los trabajos y está impulsando, y que todo el equipo que ven aquí en este edificio, que en realidad es el que hace la chamba, el que hace la talacha, el que entrevista, o sea, se han hecho miles de entrevistas, está documentado, miles de viajes, tenemos 50 investigadores, servidores públicos, que están trabajando en el mecanismo de esclarecimiento histórico,
y que cada uno con esas entrevistas está procesando la información de cada una de las víctimas para aportarla después a un documento que nos permita entender esto. Estas circunstancias que él explicaba, la comisión de búsqueda, con buscando estos elementos coincidentes y prospectando también otros lugares de búsqueda, haciendo planes específicos, que si requieres maquinaria, si está vivo o no, si requieres maquinaria, si requieres herramientas. Y la comisión de víctimas que está trabajando de la mano de las víctimas. La CEAB está trabajando ya, apoya en temas de salud. A ver, las víctimas del 68, ¿qué edad tienen en promedio? Son personas adultas mayores que además han dedicado su vida a la lucha, además con las secuelas que les haya dejado el problema. Entonces, no solamente es un tema y nunca, además no es así por ellos, no es que busquen un pago, sino dicen, a ver, ¿cómo podemos construir esto? Salud, atención psicológica, pero sobre todo lo que ellos quieren es verdad y justicia. Tenemos el trabajo de la CNDH, tenemos la recomendación 98G, que nos habla de todo, lo de Eureka, todo este proceso en el norte del país principalmente, en el centro también. Digamos que tenemos muchos puntos de trabajo y mucha gente comprometida. Sobre todo hay muchos jóvenes, van a ver en el edificio, que hay muchos jóvenes muy comprometidos, mujeres y hombres, que ya después de estudiar los procesos, pues ya los trabajan con todo el ánimo. Pues sí, los asimilas y te los asimilan, claro. Subsecretario, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Y sobre todo en el lugar que albergó la Dirección Federal de Seguridad, con los siniestros directores que tuvo. El más conocido es Miguel Nazararo, pero no es el único, ni el más sanguinario, o por lo menos no es el único. Muchas gracias, subsecretario. No, gracias a ustedes y pues son bienvenidos. Hay muchos temas que se quedaron en el tintero y cuando ustedes nos digan, nos gustaría platicarle a su auditorio todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias.